Vamos a hacer juntos merenguitos de candy corn. ¿Qué tal, everybody? Soy Vero. Bienvenidos a Vero Sweet Hobby. ¿Ya te suscribiste a mi canal? Si no lo hiciste, te invito a que lo hagas para que todos los viernes tengas un video gratis con un tutorial espectacular directo en tu inbox. Estos son los ingredientes que necesitan para hacer estos merenguitos de candy corn. 120 gramos de azúcar glass, 120 gramos de azúcar común, 3 claras de huevo y una cucharada de maicena. Comenzamos batiendo nuestras claras a nieve. A la mitad del proceso, recuerda de sacarlas del batidor de alambre para que se pueda mezclar todo muy bien. Cuando tiene consistencia de espuma, vamos a agregar el azúcar común en forma de lluvia lentamente. Nuestras claras de huevo ya están bien batidas con el azúcar y este es un truco que les voy a enseñar porque saben que siempre les doy un truquito. El truco es este: van a saber que está lista cuando con 2 dedos van a tomar un poquitito de merengue y le van a hacer así y no pueden sentir nada de textura del azúcar. Voy a tener que probar. So good. Ahora lo que tenemos que hacer es tamizamos la cucharada de maicena con el azúcar glass. Este paso es muy importante porque es la cucharadita de maicena lo que va a hacer que nuestros merengues se sequen bien adentro. Entonces le vamos a agregar justo acá arriba unas cucharadas, ¿ven? En forma de lluvia, hermoso queda. Dividí la crema en 3 partes, como vieron, la pinté de colores y estoy lista para hacer mis conitos con forma de candy corn. Pero les quiero hacer una aclaración porque todo el mundo me hace la misma pregunta permanentemente. El horno tiene que estar bajo, lo más bajo que puedas. Si estás en Estados Unidos, 200, 220 está muy bien. Si estás en Latinoamérica, ponlo lo más bajo posible. Se van a cocinar por mucho tiempo y eso que va a hacer que con la ayuda de la de maicena queden bien sequitos y ricos como a ti te gusta. Para comenzar a decorarlos vamos a usar primero el color amarillo en la base, arriba le vamos a poner un globo naranja y arriba la puntita que va a ser blanca. Quedaron estos merenguitos de candy corn. No me digan que no parecen dulce, es algo espectacular y tiene la cantidad justa de azúcar. Así que si les gustó este video, no se olviden de darme un like y comentarme abajo. Y les cuento que este video es solo uno de 2 videos de candy corn que voy a hacer, así que no se pierdan el próximo. Voy a hacer unas galletas espectaculares. Las veo en Facebook, Instagram y aquí, por supuesto, en YouTube todos los viernes con un nuevo curso de repostería gratis. Chao, soy Vero y esto fue Vero Sweet Hobby. Justo terminé con la alarma.